tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Estoy aquí, un viejico como yo, porque creo en la anarquía, porque la vivo en todos los países del mundo, porque es una necesidad. Pero no creáis que las cosas van a caer del cielo. Las cosas no caen del cielo. Tenéis que hacer y tenemos que hacer nuestro trabajo cada uno. No hace falta más gente que la que somos por todos los sitios. Somos suficientes, pero tenemos que ponernos a trabajar. Se están celebrando, me han hecho venir de allí, de donde vivo, para celebrar la historia de la República. Hace 2 semanas vino un autobús de Estella con 70 y tantos estudiantes. Y una de ellos, una muchacha, me preguntó: Lucio, si no hubieran asesinado la República, ¿qué crees que hubiese habido en España? ¿Qué crees que hubiéramos hecho en España? Y yo le contesté: lo único que puedo deciros es que en España, la República, la mujer había ganado ya su derecho de voto en 1932. Y en Francia, un país ultrademocrático de los derechos humanos, de todo lo que se quiere decir, la mujer consiguió el voto unos 15 años más tarde. Si es a nivel social, España, el movimiento social que había en España, aun con todos los inconvenientes socialistas, comunistas, anarquistas, todo lo que había, aun con todos los inconvenientes del señor Azaña, tiros en la barriga, 36.000 anarquistas en las cárceles, con todos los inconvenientes que había, Francia temía, el Frente Popular francés tenía muchísimo miedo a la contagión de los trabajadores españoles. Tanto es así que el mundo entero se puso en contra de la República Española. No hemos sabido explicar lo que era en aquella época España. Aquella gente, aquellos aragoneses, yo tengo mucho cariño por esta tierra. Aragón, La Rioja, confederales los dos. Mi tierra, la Ribera de Navarra, entre los dos. Por eso la Iglesia exterminó cerca de 4.000 trabajadores campesinos en la Ribera de Navarra, por el miedo que tuvo la Iglesia católica cristiana a la contagión de la Confederación de Aragón, de la Confederación de la CNT y de la Confederación de La Rioja. España era un ejemplo en el mundo entero. Y yo creo, hoy día, a mis 84 años, creo que este mundo tenemos que cambiarlo y se puede cambiar. Yo así lo creo. No hace falta montones y montones de gente, mentira. Yo lo veo porque estoy viviendo un desgraciado como yo, que yo, un muerto de hambre toda mi vida, y hoy me encuentro recibiendo lo inesperado en el mundo entero. Películas en el mundo, libros en el mundo, elogios en el mundo. Es suficiente un encuentro como yo los tuve cuando yo deserté por ladrón, porque fui un ladrón en el regimiento. Qué placer robar, qué placer. Deserté porque si me hubiesen detenido en aquella época hubiese sido el garrote vil. El garrote vil porque yo no quería aquella patria. La patria que yo estaba sirviendo no era mi patria. Yo no había conocido en mi tierra más que hambre, injusticia y crímenes. ¿Cómo iba a ser yo ni navarro, ni español, ni nada? Yo no podía ser nada. Yo era un anti-español en todos los aspectos. Hoy día la vida me ha puesto en mi lugar y si puedo hacer lo que pueda hacer, lo haré, porque son necesarias estas ideas que me han dado, que he mamado, libertarias. Cuando yo llego a Francia, en aquella época, desertor, me encuentro con la gente que yo no había, porque yo la única educación que había tenido en mi juventud, en mi niñez, pues había sido con las hermanas carmelitas.
las pobres mujeres aquellas que yo les guardo con ternura, incluso hoy día. Pero ¿qué sabían las pobres mujeres aquellas? Me hablaban de Dios, me hablaban del infierno, me hablaban de todas aquellas chorradas. ¿Qué sabían ellas? Y del día a la mañana me encuentro allí en una Francia, en un país, me encuentro en la ciudad de la luz verdaderamente. Ni los franceses saben apreciar lo que tienen. Y me encuentro con aquella gente, aquellos anarquistas que empiezan trayéndome, yo que no había leído más que la hoja parroquial de mi pueblo de Cascante, y me encuentro leyendo los libros anarquistas con gente anarquista que había hecho la guerra civil aquí y que habían hecho la Segunda Guerra Mundial, y que son ellos los que liberan la mitad del territorio francés. Me encuentro con ellos y ellos son los que me educan. También me encuentro en una casa muy pobre al exterior, pero una casa riquísima, con los Albert Camus, con los Lanza del Basto, con la 9. La 9, hay un libro que salió hace 2 o 3 años, que es La liberación de París por los españoles, los republicanos españoles. Eran anarquistas, pero defendieron la República, porque había que defenderla, aunque la República se había comportado mal con los anarquistas defendieron la República. Y eso es lo que hay que hacer. Tenemos todo para cambiar este mundo, si se quiere, porque estas ideas libertarias, si los gobiernos, si toda esta clase de simprovechos que nos gobiernan tuviesen razón, estaríamos con ellos. Pero ya vemos que no solamente son unos simprovechos, sino que además unos son idiotas. Tener lo que tienen y no saben utilizarlo. Por eso hay que cambiarlos. No hace falta ser más inteligente que lo que somos nosotros, pobres desgraciados, para hacerlo mejor que ellos, porque ellos lo hacen mal y lo han hecho muy mal. Yo me encuentro hoy día en una situación verdaderamente inesperada. No sé el por qué, ni yo mismo me lo creo. El otro día ¿quién me iba a decir a mí en Castejón el domingo? Me encuentro allí que me hacen un elogio acojonante. ¿Quién iba a decir? Yo que en cierta época ni yo mismo me lo creo. Como digo, o sea, Bernabé, ¿quién te ha visto y quién te ve? En aquella época, en cierta época, yo tenía 5 buscas y capturas. Por robar, qué placer, qué placer. Si yo tuviese que empezar, empezaría. Pero yo he sido un trabajador y hoy día lo están reconociendo. Yo he sido un creador de empresas, yo he sido un trabajador toda mi vida y continúo trabajando. Hoy día me encuentro, el retiro me da un poco más que lo que necesito, pero lo que yo guardo no es para mí. Qué placer dar. Cuando se da, se recibe. Yo estoy recibiendo lo inesperado. Los jueces del antiterrorismo incluso me respetan en Francia. Yo hago lo que puedo. Yo hago lo que puedo con la gente y contra la justicia, porque es injusta. Mi casa está abierta. La mayor parte de gente que ha pasado por allí, que estáis aquí, todos lo sabéis. Mi puerta está abierta. Para mí la riqueza es eso, la puerta abierta. Si uno da, recibe. Si uno no da, no recibirá nunca nada. Yo me encuentro riquísimo. ¿Qué es la riqueza? La riqueza no es solo los medios económicos. Hay gente que tiene muchísimos medios económicos, pero son unos desgraciados. No saben hacer nada. Están tristes. Por ahí no se va a ningún sitio. Yo, mi puerta, como os digo, la tengo abierta. Hago lo que puedo y continuaré haciendo lo que puedo en el mundo entero. Hace 3 semanas estuve en Italia y los periódicos, el Correo de la Sera, La Estampa, hicieron grandes artículos. Y en Italia aún hay más miedo al terrorismo o a lo que llaman ellos terrorista que en España. Al ver en los grandes periódicos el gran anarquista Lucio, ¿qué tiene que ver? Yo soy un trabajador, pues sí, soy anarquista, pero lo que soy sobre todo es un trabajador, un muerto de hambre. Para mí el hambre ha sido lo que me ha dado mi riqueza. No he tenido que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto
a lo irrespetable. ¿Cómo iba a respetar yo en mi niñez aquellas injusticias que yo viví, aquel hambre, aquellas tonterías religiosas y no religiosas? Como vosotros, yo espero que a partir de hoy no tenéis que ir más ni al Pilar ni a la iglesia. Pero siempre está llena la iglesia. Siempre. En fin, el caso es que hagamos. Todo está por hacer y tenemos todo para hacer hoy día. Hay que perder el miedo a las idioteces. ¿Qué es lo que tenemos que perder? Cuanto más pobre es uno, más debe hacer porque tiene más riquezas que nadie. Mi pobreza fue mi riqueza y continúo diciéndolo. Cuando uno tiene algo, pues ya es esclavo de lo que tiene. Qué placer la libertad, luchar por la libertad, luchar por los otros. Y todos, o sea, yo os lo digo para mí, me encuentro a 84 años con una satisfacción de estar aquí. Es que no es una riqueza el estar aquí con vosotros. ¿Cuánta gente de estos gerifaltes darían cosas y cosas por estar en una reunión como esta? Pero ellos ni dan ni han dado y lo único que saben es coger para malgastar y estropear. También eso hay que tener en cuenta. Tenemos que saber hacer. Yo no estoy en contra de la riqueza. Lo que estoy en contra de la mala utilización de las riquezas. Lo que estoy en contra es de el que más tiene, más quiere, y cuando uno más tiene, más guerras. Yo estoy en contra de los americanos porque no saben hacer más que guerras. No estoy en contra de la riqueza. Lo que estoy en contra es de la mala utilización. Nosotros tenemos que hacer. No somos menos que nadie. El que pueda crear, porque la creación, yo he tenido, ni yo mismo me explico, ni lo que estoy viviendo, ni lo que he vivido. Cuando yo conozco a aquella gente, a aquellos anarquistas que querían cambiar el mundo, os dais cuenta, hace 80 años. ¡Qué gente! Creer que iban a cambiar el mundo y que podían cambiar el mundo. Aquellos aragoneses que incluso después de la guerra civil crearon colectividades. Es por decir, la confianza y la fe que tenían en lo que habían aprendido, en lo que habían defendido. Yo para mí, como digo, no estoy en contra de la riqueza, lo que estoy en contra de la mala utilización. He tenido la suerte también a nivel carcelario. Cuando yo conozco toda aquella gente, por ejemplo, aquellos amigos catalanes y maños, aquella gente generosísima, os dais cuenta lo que hicieron, lo que quisieron hacer después de la guerra, en las condiciones que murieron la mayor parte de aquella. Yo aprendí de ellos. Los bancos no me interesaron últimamente porque la gente moría en los bancos, pero el estafar a un banco como el que yo estafé, no solo porque yo lo que he hecho, si está uno solo no hace nada, yo lo que he hecho ha sido con los otros. Yo he sido un albañil, yo no soy un dibujante, yo no soy un escritor, yo no soy nada de toda esta cantidad de cosas intelectuales. Hace un mes y medio fui a las artes gráficas allí en París y los estudiantes de las artes gráficas estaban locos como en cualquier sitio. Yo les dije la riqueza de las artes gráficas, lo que se puede hacer con las artes gráficas, lo que hacían los anarquistas con las artes gráficas, lo que hacíamos nosotros muertos de hambre con máquinas robadas y con las artes gráficas los que sabían. Yo era el albañil, hice 9 imprentas en París, estoy orgulloso de ello, 9 imprentas, pero yo no he sido el gran artista. A los estudiantes de las artes gráficas es lo que les dije, la utilización de las cosas, el saber utilizarlas. Con las artes gráficas podéis hacer buenos libros, se pueden hacer grandes dibujos, se puede hacer 1000 cosas si sabemos y si sabéis utilizar.
Se pueden hacer hasta falsos papeles para aquel que no tiene y darle los papeles y los documentos a todos aquellos que no tienen. Ello es un privilegio, ese es un amor. El luchar por la gente que no tiene es amor. El crimen no es el hacer y fabricar papeles o otras cosas. El crimen es hacerse coger. Lo demás es precioso. El burlarse de las autoridades, el burlarse de las injusticias, el burlarse de los bancos. Ya os digo, tenemos todos, hay que empezar por poco. Las cosas no caen del cielo, se hacen camino, se hacen poco a poco, el camino se hace andando, poco a poco. No, alguien ha venido a decirme, bueno, ¿y tú qué es lo que harías ahora en este momento? Pues yo si te parece, ¿qué es lo que te crees que podemos hacer? Pues yo le he contestado, coges un pedazo de yeso y escribes lo que te dé la gana en el suelo ya. Todo eso es una acción, todo eso hay que hacerlo, no hay que esconderse. Qué precioso es, o sea, tener cierta libertad y saber utilizarla. Yo no estoy en contra de nada, ya digo, lo que estoy es en contra de la mala utilización. Las cárceles, me ocupo lo que puedo y lo poco que sé de las cárceles. Ya os digo, allí en París, pues sí, ahí nos ocupamos bastante, no solo de los presos políticos, sino de otros. En mi casa, por ejemplo, se hacen exposiciones de gente que hace 25 o 30 años que están en las cárceles y hacen exposiciones de pintura, de marroquinería y de lo que saben y pueden. Mi puerta está abierta para ello. Eso es mi orgullo y esa es mi riqueza. ¿Por qué todo esto? Porque la mayor parte de la gente, yo si estoy aquí es porque he tenido y continúo teniendo muchísima suerte. Yo no soy más inteligente que nadie, yo no soy más listo que nadie, ni mucho menos. Lo que pasa es que he tenido mucha suerte y continúo teniendo la suerte. La mala suerte de mucha gente ha sido el segundo que yo no lo tuve. Cuando Kiko Sabater me da su metralleta para guardársela y yo, desgraciado, que no sabía ni una palabra francesa, no sabía ni conocía París, no sabía ni andar, y del día a la mañana me encuentro con una metralleta a conseguir medios económicos porque no teníamos ni 5, aquella gente que queríamos luchar para defender, porque nadie, o sea, hay mucha gente que creen que yo soy millonario, yo tengo lo necesario para comer y beber, pero nada más, no necesito más. En aquella época hicimos y hacíamos lo que podíamos, pero yo no estaba de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con la violencia, que es la que ha llevado a mucha gente. No es que esté en desacuerdo, porque para mí la violencia es necesaria. Para mí yo creo que la violencia tendríamos que emplearla y sacar a patadas en el culo a todos estos gerifaltes que no saben hacer nada, como lo hizo Jesucristo. Parece ser que lo hizo Jesucristo al sacar a los fariseos. Pues nosotros también tendríamos que hacer eso, sacar a todos estos gerifaltes que no saben hacer más que daño. Las cárceles, mucha de esta gente, la mayor parte que está en las cárceles, es por mala suerte. Han tenido la mala suerte. Yo no la he tenido. ¿Os dais cuenta? Un desgraciado como yo, sin conocer nada, me encuentro con una metralleta a hacer expropiaciones. Después el resto ya es fácil. Las estafas, eso es muy fácil. El engañar, el hacer las pagas, el hacer los papeles, los documentos, el hacer el dinero. Pero mi riqueza y mi orgullo, lo digo en el mundo entero, hoy día no se ha terminado mi vida. Yo digo que ahora es cuando empiezo a vivir por las proposiciones que me hacen en todos los sitios. Mi riqueza fue, en cierto momento, cuando el Banco Mayor del Mundo, la Ford National Citibanca, nadie quería su dinero. Claro, habíamos hecho 1000 cosas con bancos italianos, españoles, franceses, pero el Banco Mayor del Mundo era intocable y nos atacamos a él nosotros, desgraciados, 4 desgraciados como yo, que habíamos robado y que robábamos las máquinas donde podíamos.
no para nosotros, sino para hacer bien, para defender las ideas libertarias, las ideas anarquistas, que son necesarias en el mundo entero. Nadie llegamos, o sea, a inundar el mundo del dólar de la Ford National Citibank. Nadie lo quería, porque claro, la gente lo compraba con dinero bueno y bueno, cuando iban a los bancos no les cogían más que $10 porque no tenían confianza, no sabían distinguir. Por últimas me detienen y llegamos a la negociación. Y ese es mi orgullo, que no es mío, es nuestro, es de los pobres, porque los pobres tenemos posibilidades, los pobres tenemos riqueza para hacer y debemos hacer lo que podemos. El ser es lo que es por lo que hace, no por lo que dice. Mentiras la Iglesia y mentiras los políticos. La Iglesia habla de la paz, pero hace la guerra. Y si es los políticos, hacen lo que no dicen y dicen lo que no hacen. Nadie quería el dinero de la Ford National Citibank, el banco mayor del mundo. 70.000 sucursales. Y se llega a la negociación. Se llega a la negociación porque ellos, ya os digo, estaban asfixiados. Solo dicen mis abogados, un hombre como Roland Dumas, ministro de Asuntos Exteriores del señor Mitterrand, y Thierry Fagar, otro de mis abogados, que yo soy el padrino. Si hubiese sido un gángster, ni Dumas ni Thierry Fagar serían mis amigos, ni continuarían siendo y frecuentándome como me frecuentan. Y hay otra persona que la veré la semana próxima, porque hay proposiciones de gente que quieren. Ya os digo, la gente, ni yo mismo me creo lo que estoy viviendo. Como tengo que ir el 27 de mayo, tengo que ir a Hendaya. Se hace un homenaje a un hombre que murió hace unos meses en Hendaya. Es, yo creo, el último de Mauthausen. Cuando yo lo conocí, Luis Perea me decía, ni nosotros mismos al volver de Mauthausen creíamos lo que habíamos vivido. No íbamos a explicarlo porque era increíble, ni nosotros mismos lo creíamos. Por últimas nos desatamos a hablar, pero no creíamos tampoco que la gente podría creer. Y es que no se puede creer ni lo vivido ni nuestras vidas. ¿Quién puede decir los imposibles que hemos vivido todos y que vivimos? La utopía, mi utopía. Y esa gente, o sea, yo mismo hoy día no creo lo que estoy viviendo, no creo lo que he vivido. ¿Quién me iba a decir a mí que del día a la mañana me enfrentaría con el Banco Mayor, un desgraciado de Cascante, un campesino, un albañil, se enfrentaría con el Banco Mayor del mundo? Y el Banco Mayor del mundo, que se creen que son y no son más que nosotros. Ellos saben contar y mentir, pero nosotros sabemos hacer casas, nosotros sabemos crear trigo, vino, sabemos hacer otras cosas, y ellos no saben más que mentir. ¿Qué saben? Yo, desgraciado de mí, quise saludar al gran patrón de la Ford National Citibank en la reunión, en la negociación, y cuando le alargo la mano para saludarlo, me hace así. Yo no saludo a los criminales. Y yo le contesto, me cago en Dios. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Tengo 84 años. No tengo envidia de nadie ni de nada. Lo que me interesa es dar, lo que me interesa es que hagamos, lo que me interesa es, por ejemplo, mi mujer es la responsable actualmente de Bolivia, ha sido 13 años responsable de la acción humanitaria de Haití. Lo que me interesa es hacer bien. ¡Qué riqueza el hacer bien! Cuando da, ya lo repito varias veces, cuando se da, se recibe. Yo estoy recibiendo lo inexplicable, de todas las formas. El señorón ese americano, ese gerifalte, ese monstruo económico que me insulta, yo no saludo a los criminales, ese lo puse de vuelta y media. Y de todas
todas las formas, un desgraciado como yo. No tengamos complejos, nadie somos más que nadie. Somos diferentes, pero nadie es más que nadie. Hay que perder, o sea, esta confianza que se les tiene a todos estos socialistas y a todas estas gentes de que mandan y que creen que mandan, pero que en definitiva mandan porque los dejamos mandar. Pero ellos no tienen ningún derecho a mandar. Somos nosotros los que tenemos que hacer y deshacer y solucionar los problemas. Los problemas están puestos hoy día como los plantearon los republicanos. No han cambiado ni un de nada, no han cambiado. Aquellos republicanos que estemos de acuerdo o en desacuerdo, aun con todas las dificultades, tenían muchísima razón. No habrá ningún cambio en el mundo, ni Podemos, ni los unos, ni los otros, mientras no tengamos una responsabilidad. Todos los seres humanos, todos somos responsables y todos podemos dar, porque todos tenemos para dar. Yo, el pobre, el desgraciado, yo he dado y continúo dando, porque dando se recibe. ¿Qué os diría más? Bueno, preguntadme lo que queráis. Menos aplaudir y más hacer. Eso es lo que hay que hacer. Que todos podemos hacer y hay que hacer. No hay que esperar nada de ningún gerifalte, ni aun de los amigos socialistas. Eso es menos. Bueno, espero que por los aplausos que he oído, pues que os he convencido y que sois todos anarquistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no sois anarquistas? Es una necesidad. Es una necesidad. Ojalá que los gerifaltes hubiesen tenido razón. Ojalá que el Papa lo hubiese hecho bien. Ojalá que la Iglesia lo hiciera bien. Estaríamos con ellos. No podemos esperar más. Estamos arruinando este país. Además, luchar es amor. Luchar es amor. El que no lucha es porque no tiene amor. Ahí está. Bueno, con tantos universitarios que hay. Buenas. Una preguntita. Cuando a usted le cogen, le capturan, si no tengo mal entendido, no cogen las placas con las que usted y el resto hacían ¿no? Hombre, claro, eso es lo que me ha salvado. O sea, se puede ser un albañil, pero no más tonto que ellos. ¿Comprendes? O sea, sí. Eso es, o sea, yo no estoy, ya os digo, no me hago ninguna ilusión, o sea, hacemos lo que podemos cada uno. Pero yo os lo digo, estoy orgullosísimo de haber estafado al banco mayor del mundo, de haberlo robado, de haberle hecho pagar, ¿comprendes? Pero yo no soy más que nadie, yo no sé el por qué he tenido la suerte esa, ¿comprendes? Porque yo pues he sido el albañil, yo he hecho 9 imprentas las estructuras, pero yo no he sido el artista, yo era el que daba el visto bueno, porque yo era el primero en entrar en los sitios, que fuera en España, que fuera en América, que fuera donde fuera, yo era el primero en entrar, yo era el que decía, entremos, la sala de baño está bien terminada, y entonces entraba la gente, ¿comprendes? Entraba la gente y nos hacíamos pagar. Pero yo no soy más que nadie. No soy más que nadie. ¡Ole por ti! ¡Ole! El problema que tenemos, por ejemplo, ahora con todo Dale el cacharro. y sobre todo con el cacharro, mi padre también es albañil. También dice el cacharro. A ver, con todos los problemas que tenemos ahora en un mundo tan globalizado, el problema es que no podemos llegar
o no sabemos cómo llegar con informática a semejantes puntos, porque ahora no nos valen las placas, teníamos que ser todos expertos informáticos para poder llegar a eso. Entonces el tema de la clandestinidad es intentar otra vez movernos de otra forma o de la manera que os movéis vosotros, pero tenemos el problema ese y no sabemos muy bien cómo solucionarlo, el problema de los ordenadores, de la informática, de que es un mundo globalizado y todo llega a donde llega, ¿no? Entonces creo que nos tendríamos que volver a estructuralizar, porque el fin es el mismo de otra manera, ¿no? Te he dicho cómo yo era el albañil. Yo no era el especialista, el técnico, yo no sé dibujar, yo no sé escribir, ¿comprendes? Pero supe rodearme de gente y eso es lo que hay que hacer. Yo no sé servirme del ordenador, yo tengo el ordenador pero no sé servirme, no tengo ni portable. No tengo nada de eso, pero hay otros que lo tienen. El caso es saber servirnos entre nosotros, cada uno puede aportar. Y eso es, yo he sido lo que he sido con los otros, nada es mío, es con los otros. Si yo no hubiese conocido la gente que he conocido, pues yo no hubiera hecho nada. Yo he conocido gente a nivel intelectual, a nivel político, a nivel de artes gráficas, he conocido y eso es lo que me ha hecho, y como no he tenido miedo, pues claro, pues ¿cómo iba a tener yo miedo si yo no tenía ni pan ni alpargatas? ¿Cómo iba a tener miedo? Para mí, pues la sociedad me ha dado todo lo que soy, me lo ha dado y eso yo he sabido cogerlo, pero con los otros. Ahí había otra pregunta. ¿Qué impresión te dio después de entrevistarte con el Che en Cuba? ¿Qué impresión te dio después de entrevistarte con el Che en Cuba? Pues, ¿qué te pareció de él? ¿O qué pensaste después de hablar con él? No, en Cuba no me entrevisté con el Che, fue en Orly. Ajá. En Orly. Pero el Che pues era un hombre que no tuvo suerte, este hombre. Pero el Che pues era, no porque uno venga de un origen burgués, es una mala persona. Hay trabajadores que son unos cabrones. Y bueno, pues este hombre salió de Argentina. Este hombre, ya sabéis cómo son los argentinos, son más pretenciosos que nuestros amigos de Bilbao. Bueno, pues él salió de Argentina con su moto, sus gafas, su aparato fotos y conoció a Fidel Castro en México, ¿comprendes? Pero este hombre, ¿qué sabía él de la pobreza? Él no sabía nada, es cuando la descubre. Y él descubre muchas cosas, incluso las injusticias y el comportamiento de la Unión Soviética con los países africanos y pobres. Y es el discurso de Argelia. Él condena a la Unión Soviética diciendo: de nuestros enemigos nos cuidemos, pero lo que tenemos que cuidarnos es de nuestros amigos, hablando de la Unión Soviética. Entonces, cuando llega a Cuba, lo recibe el amigo Fidel, con su hermano, con todos, lo recibe. Y es cuando le hacen claudicar, le hacen dimitir y no ser nada, y abandonar todo. Él sale de la reunión después de 48 horas con la boina debajo del brazo, negándose a ser cubano, comandante y ministro. No quiere saber nada, porque lo han expulsado. Eso es el Fidel. Y este hombre, cuando yo lo conozco en Orly, este hombre pues es... ¿Qué iba a creer en mí, en un albañil? Sobre todo él, universitario, médico. ¿Qué iba a creer? Hablaba el francés mejor que yo. ¿Comprendes? O sea, ¿cómo iba a creer que nosotros, unos anarquistas, cuando él no era anarquista, aunque la Revolución Cubana, todos sabemos que en la Sierra Maestra era la roja y negra la que tenían los revolucionarios? Después han cambiado todos han cambiado y ya vemos lo que ha ocurrido. Entonces, o sea, el Che, ¿cómo iba a creer en mí, en un desgraciado como yo? ¿Comprendes? Estaba equivocado, porque nosotros, pobres, recuperando máquinas como las hemos recuperado,
Por ejemplo, hace una hora le contaba a alguien, en Tudela aún hay una máquina enterrada que Gara quieren desenterrarla para fotografiarse. Pero hay otra máquina cuando prohíben Egin. Hay un muchacho de Hernani, un anarquista de Hernani, que les dice a la dirección de Egin: podemos continuar. Yo tengo una máquina, una pequeña offset. Si queréis podemos continuar. Y continúan sacando Egin información. Me parece que es así como se llama. Esa máquina la habíamos robado nosotros también y se les habíamos traído a los vascos. ¿Cómo iba a creer el Che en una persona como nosotros cuando yo le digo a él: un gobierno puede hacer lo que hace otro gobierno, puede fabricar el mismo papel? Y yo no era ningún experto, pero yo a fuerza de años y de años, pues uno aprende ciertas cosas, por lo menos ciertas teorías yo las aprendí. Y la fabricación de papel, la fabricación de ciertas cosas, el funcionamiento con ciertas máquinas, eso lo tienen todos los gobiernos. Incluso todos sabéis hoy día que los gobiernos cuando necesitan, fabrican. Por ejemplo, hace 3 años el gobierno americano fabricó 60 y tantas toneladas de papel, hizo 60 y tantas toneladas de dólares. Los gobiernos son así, no faltaba más que no hacer lo que necesitan, pues serían bobos. Y entonces el Che no cree en mí, no cree en nosotros. Cuando nosotros, ya digo, ni él, yo creo que no ha hecho lo que nosotros hacíamos. Nosotros hacíamos de italianos españoles, de franceses americanos, y hacíamos lo que queríamos, porque teníamos toda la clase de documentos que habíamos fabricado con las máquinas robadas o cogidas o mal compradas como podíamos. Eso él no creyó, él se equivocó. Y luego pues no tuvo suerte el pobre hombre, porque no vivió más que 10 años de lucha. De las personas que has conocido, Lucio, humanamente, ¿quién te ha impresionado más como ser humano en una conversación con ellos? Hombre, pues hay un hombre que vive aún, que es muy amigo mío. El domingo yo no estaba allí, en mi casa, pues hicieron un homenaje a un hombre, un tal Liber Forti, que era el secretario cultural de la COB, la Central Obrera Boliviana, en Bolivia. Liber Forti, este murió hace 3 o 4 meses, era íntimo amigo mío. Este es el que me presenta cuando yo tenía 5 buscas y capturas, no sabía dónde ir. Él es el que me orienta hacia un hombre que es el creador del sindicato de la magistratura en Francia, Louis Joannet, que hablan los periódicos y hablan las películas y todo. Louis Joannet, este es un hombre, una buenísima persona. Cuando yo lo conozco, el Liber Forti se había creado una comisión para ayudarle porque los milicos habían querido matarlo. Liber Forti, anarquista. La primera imprenta que se crea en Madrid después de la Revolución Española, él es el que la creó y él es el que empezó a servirse. Él era de origen argentino y pues ha sido 20 y tantos años después secretario cultural de la Central Obrera Boliviana. Por intermedio de Liber Forti, que crearon un comité de ayuda a él, Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Lang, toda esta cantidad de intelectuales, porque Francia, yo me peleo mucho con los franceses y con los amigos. Yo no sé qué es lo que tiene ese país, porque hay que ver, sabe mentir más que nosotros, son más políticos que los nuestros. Francia se comportó malísimamente con la República Española. Francia encierra a los españoles, no ayudó a la República en nada, se puede decir, en nada.
a tal punto que el domingo se les decía en Castejón. El señor León Blum, cuando estaba en los campos de exterminación con españoles, cierto día lloraba y les decía a los republicanos españoles que lo perdonaran por lo poco y el mal comportamiento que había hecho con la República Española. Ese es León Blum, el primer ministro. Yo soy de los que digo, por ejemplo, el hacer, por eso yo insisto en hacer, uno es lo que es por lo que hace. El señor León Blum por lo menos se quejaba de eso, de haberlo hecho mal. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo mal que lo ha hecho un hombre como Felipe González, es algo que no se puede explicar. Cuando vemos el Aznar, lo mal que lo han hecho. Por eso me gustaría a mí que estos gerifantes que hay ahora, porque si lo hacen bien podrán ganarse las simpatías, pueden, o sea, hay cantidad de gente en las cárceles. Me voy de un sitio a otro porque yo no soy universitario. Tranquilo. Esta gente que está en las cárceles hoy día, viejicos, enfermos, ¿qué hacen en las cárceles? ¿Por qué no les ayudamos? ¿Por qué no les sacamos? Si hacemos bien, recibiremos bien. Y para hacer bien no hace falta reclamarse ni del Cristo ni de la Virgen. Lo que hace falta es hacer bien. Y todo eso se puede hacer. Para mí, de las personas que más me han ayudado a nivel de, primeramente, o sea, Liber Forti, y sobre todo este hombre que vive, que es íntimo amigo. El domingo, ya digo, le hicieron ese homenaje a Liber Forte. En mi casa yo no estaba, con mi mujer y todos le hicieron un homenaje y entre ellos se llama Luis Joanet, que ha sido el consejero jurídico de todos los ministros socialistas y de Mitterrand. Él es el que no ha tenido vergüenza de presentarme, por ejemplo, me ha invitado a cenar al Eliseo y a Matiñón, y cierto día cuando él fue proclamado consejero, se me escapa el título. Bueno, al estar, yo fui allí, me invitó a mí y a otro como yo, y yo me iba sin decirle nada después de la ceremonia, abogado general a la Corte de Casación. Yo me iba de allí y él me vio que me iba sin decirle nada y me llamó. Me llamó y estaba el ministro de la Justicia y me presenta. Yo le dije, sí, yo soy su amigo, pero sobre todo soy su fontanero. Y es, o sea, toda esta gente que no han tenido miedo, por ejemplo, un hombre como Roland Dumas. Un hombre como Roland Dumas que es muy distinto, porque este hombre pues ha participado en 1000 negocios y en 1000 cosas. Pero sin embargo, yo le ayudé y él me ha ayudado. Roland Dumas pues es el que participó en varias negociaciones de varios secuestros. Roland Dumas pues él me ayudó, pero yo también le ayudé. Yo estaba en la negociación del Guernica de Picasso. Estaba con ella porque para nosotros pues era una cuestión de crear un Amnesty internacional. Bueno, en fin, que me voy ya a 1000 cosas. Pues ven que te vea la gente, hombre. ¿Cómo ves el anarquismo de ahora? ¿Qué te gusta que se hace ahora que no se hacía antes? ¿Qué no te gusta de cosas que se han perdido? ¿Qué es lo que más te gustaría que hiciéramos ahora o hacer ahora? O, en fin. Lo que quieras. Está todo por hacer y hay que hacerlo. Le he dicho al amigo, al compañero ese, que hay que empezar el que quiera. O sea, por ejemplo, ¿os dais cuenta la gente que somos aquí? Si hacemos un poco trabajo cada uno, ¿quién es el que puede detenernos a nivel de hacer? Nadie puede pararnos, nadie puede detenernos, pero hay que hacer. Si empezamos nada más a escribir con un pedazo de yeso lo que queramos, eso ya es algo, y de ahí se va a otros sitios, porque la vida la cambiaremos, no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que hay que cambiarla y se cambiará porque no hay otra solución que cambiarla. Es que estamos viviendo tan mal, lo hacemos tan mal, se hace tan mal,
pero muchas de las cosas que no se hacen somos nosotros los culpables. Hay los gerifates, ellos defienden sus intereses, sus malas acciones, pero nosotros no hacemos nada. ¿Os dais cuenta lo que ocurrió aquí en este puto país? Matar a los maestros que mataban los maestros, quemar los libros, quemar las bibliotecas. Eso ni se ha dicho aún, ni se dice. Pero ¿cómo podemos ser tan callados? ¿Cómo? En fin, es algo, pero ya te digo yo, para mí todo está por hacer y hay que hacer. Porque el hacer, uno es lo que es por lo que hace, y además es que el hacer es vehicular el amor, el querer a la gente. Hay que hacer. No terminemos hoy día. Yo, para mí, me parece que las fortunas que hacían la gente, aquellos cristianos, aquellos católicos que iban a América, que mataban miles, porque hay que ver la gente que se exterminó, porque los nacionalismos, el nacionalismo que me querían inculcar a mí no era un nacionalismo, era sobre todo un internacionalismo para matar a los otros, como lo hicieron los españoles cuando fueron a América. Aquellos horrores, se calculan 100 millones de muertos. Lo que hicimos no se puede explicar, no podemos creerlo. Pero nosotros no tenemos que callarnos, no necesitamos fortunas para vivir. Lo que necesitamos es tener alegría, cantar, bailar, hacer lo que queramos, crear sabiendo que no todo el mundo es igual. Hay gente, yo he tenido la suerte de crear 2 empresas, ¿de acuerdo? Pero no todo el mundo es capaz de crear. O sea, hay gente que el por qué yo no tengo la explicación. Hay gente que aunque les des lo que quieras, no harán nunca nada. Y hay otra gente que sin nada son capaces de crear y de hacer. ¿El por qué? Pues es porque la naturaleza o porque el universo nos ha dado y somos como somos. La explicación nadie la tiene. Y el que quiera tener la explicación es el resultado. Pero nadie tiene la explicación de decir el por qué. Ni iglesias, ni marxistas, ni anarquistas, ni nada. Antes de irse. Hombre, pues la posguerra yo vivía como podía. Mi pobre madre, pues yo no teníamos ni pan ni alpargatas, ¿comprendes? No teníamos nada. En aquella época era tan injusta. Ya os he dicho que para mí, pues yo odiaba mi tierra, odiaba España, odiaba Navarra, odiaba el País Vasco, odiaba todo, porque yo no había aprendido más que crímenes, injusticias y hambre. Eso es lo que me habían enseñado, lo que había mamado yo en mi tierra. ¿Cómo iba a querer yo aquella tierra? Muy católica, comprendes, muy católica, y todo lo que no era católico, pues tenía que ser malo. En esas condiciones, pues yo fui creciendo, empecé a hacer pequeños robos como podía para hacer mis travesuras. Por ejemplo, en la ermita de San Antonio cogía las monedas como podía, como una caña, hacía mil cositas de esas, o sea, y claro, yo no iba la pobre escuela aquella, lo que me querían, aunque no tenía ninguna educación. Como os he dicho antes, aquellas pobres mujeres que les guardo incluso cariño, las hermanas carmelitas que me hablaban de lo que ellas no sabían. ¿Qué saben ellas de Dios y del cielo, del infierno? Y me hablaban, me lo inculcaban. Y había el maestro que era un más bobo, aunque era vasco, pero era más bobo aún que yo. Y don Ángel Arrio, bueno, aquel me pegaba, aquel iba todo el día con el misal debajo del brazo, 10 veces a la iglesia, a la Virgen del Romero. Pero qué mundo he vivido, ya os digo, ni yo me lo creo lo que he vivido. Y todas esas cosas, y claro, pues yo había tenido la camisa que yo había llevado siempre, o el pantalón, mi madre me los hacía como podía. Cuando voy al servicio militar, pues me encuentro allí
con el almacén, yo que no había tenido camisa me encuentro con miles y miles de camisas, de pantalones, de botas. Y claro, pues yo empiezo a robar. Qué placer robar y vender, qué placer robar y vender. Aquello no era nada lo que yo robaba comparado a lo que robaban los oficiales, ¿comprendéis? Y en esas condiciones pues tengo que marcharme, porque si me hubiesen detenido, como yo conocía a Valcarlos, mi hermano estaba, yo había trabajado mucho en Valcarlos, en la frontera, pues claro, pues estaba trabajando en Valcarlos y de allí pues pasé la frontera sin decir nada a nadie y me coloqué en París. Me coloqué en París y es allí donde yo conozco, por eso aun con todos los defectos de París, para mí es la ciudad de la luz. Verdaderamente es algo increíble en aquella época el conocer. Os dais cuenta, si tenéis la posibilidad de comprar el libro La 9, muchos lo conocéis. ¿No conocéis? ¿Sí o no? Sí. Bueno, la 9 son los que liberan París el 24 de agosto. De Gaulle entra el 25. Pero los anarquistas, que son todo o casi todos de la 9 anarquistas, con el general Leclerc, este general muy católico, él es el que dice en sus memorias, eran gente increíble, todos ateos, pero qué buenos soldados eran todos. Él estaba desbordado porque él era muy católico, el hombre, el general Leclerc. Y es una muchacha de Alicante la que ha escrito ese libro. Ahora creo que están preparando una película. La 9 es por decir también, o sea, cómo esta gente, estos republicanos de aquí que fueron, o sea, después de ser castigados como son castigados en los campos de exterminación, de concentración en Francia, cómo ellos, o sea, liberan la mitad del territorio francés y cómo liberan el París 24 horas antes que el general de Gaulle. El general de Gaulle no quiso hablar de ellos, de los republicanos. Después en Burdeos habló. No quiso hablar porque, claro, el general de Gaulle era un hombre muy francés, muy patriota, quería mucho a su país y no iba a defender a aquella gente que era extranjera, la que verdaderamente había luchado porque Francia no solamente se comportó mal, Francia fue colaboradora. Francia durante mucho tiempo estuvo colaborando con Hitler. Fueron así, Francia fue así. Y claro, del día a la mañana, pues el general de Gaulle hace de un país de colaboradores, no todos, porque hubo muchos franceses también que murieron, un país de colaboradores hizo un país de resistentes. Aquí tenemos que decir a estos gobernuchos españoles que no han tenido coraje ni amor para defender a esa gente española, a esos republicanos, anarquistas, pero eran republicanos. No han tenido ninguno coraje para defenderlos porque ellos fueron los primeros y los que liberaron París. Ahora es cuando ya se reconoce abiertamente en todos los sitios. Buenas, Lucio. Me gustaría que comentaras un poco, que profundizaras un poco con las medidas que hacíais contra las cárceles. Porque estamos en un Estado de Derecho, una democracia, pero aquí hay presos de conciencia. Hay compañeros anarquistas que están presos, incluso los presos comunes, como tú muy bien has dicho, ha sido simplemente porque han tenido la desgracia de tener mala suerte. Entonces me gustaría que explicases un poco, que profundizaras cuáles eran las medidas de acción que vosotros hacíais en contra de las cárceles, para ver si surge alguna idea o hay algún apoyo, porque hay colectivos que hay apoyo a presos, pero el olvido en las cárceles es evidente, y sobre todo el tema de presas. Gracias. Te diré que, bueno, allí donde yo vivo no somos muchos, somos un pequeño grupo y yo no quiero ser más, o sea, eso, cuando se es mucho, la casa sin barrer, el uno por el otro no hace nada. Bueno, pues nosotros no somos muchos. Lo que
Estoy orgulloso, pero me avergüenzo también, porque estoy recibiendo elogios. Hay otra gente que se merece como yo o más. Los elogios que recibo, sobre todo del País Vasco. Es una locura la que hay en lo que me concierne. Y no me merezco más que otros. ¿Qué es lo que he hecho yo? El año pasado, o sea, me pidieron, yo he sacado, cuando he podido, he sacado, o sea, haciendo contratos a cierta gente para que salgan dándoles trabajo y dándoles lo que he podido. El año pasado me pidieron los amigos de hacer un contrato en la casa que yo tengo, la pequeña casa, el Espacio Cultural Luis Michel, la Virgen Roja, que la he abierto, porque yo tuve la ocasión de comprar ese local abandonado. Otros podrían hacer una tienda, un café, un garaje, podrían ganar dinero, yo no me interesa, o sea, como ya tengo mi retiro, pues ya me es suficiente, lo que me interesa es hacer mi ideal, soy egoísta en ese sentido. Y el espacio cultural, me piden los amigos que haga un contrato. Hago el contrato para Argi Perurena. Argi Perurena es una muchacha de al lado de San Sebastián que llevaba 14 años en la cárcel. Ella tenía 12 años cuando el GAL mata a su padre delante de ella, delante de la chiquilla. Los amigos vascos me piden y hacemos el contrato ese. Y el juez de aplicación de penas del terrorismo, cuando recibe mi proposición, se niega, diciendo que yo era un gran anarquista y que no aceptaba. Entonces, por intermedio de unos y otros, me dicen que yo busque todas las amistades que yo tengo. Y claro, pues, profesores, maestros, albañiles, como abogados, toda la gente que yo conocía le escribió al juez de aplicación de penas del terrorismo. Y se encontró con una pila así de correo. Y para él, claro, él que había dicho que se negaba porque yo era un gran anarquista, se encuentra acojonado el hombre y me convoca. Y voy y me siento, o sea, el hombre con educación, y le digo, lo primero que le digo, sí señor, soy anarquista porque creo en la anarquía, porque creo que si queremos cambiar esta sociedad tenemos que ser más generosos y más responsables, sin pasar por gerifaltes. Le hice 4 palabras y le pregunté, es que usted sabe, esto era después del 1 de mayo, es que usted conoce los mártires de Chicago, no los conocía, y le explico los mártires de Chicago, el 1 de mayo. Y le explico la Revolución Española, del por qué el mundo entero estuvo en contra de la República Española. Porque la República Española, los republicanos, aun en contra de los gerifaltes, querían cambiar la sociedad. Por eso fue la historia, el mundo entero estuvo en contra de la República, Francia como todos, porque los republicanos querían cambiar la sociedad. El caso es que el juez aceptó y la muchacha, saqué a Argi Perurena, la muchacha, y ha estado trabajando 1 año con nosotros, así conmigo. Ahora ya ha encontrado otra cosa en la muchacha. Hay cuando la solidaridad, sobre todo, la solidaridad, qué placer, o sea, os lo digo de todo corazón. Mis libros se han impreso allí varias veces. Mis libros se venden para los presos. Por ejemplo, hubo el Charlie Hebdo, la historia de Charlie Hebdo que conocéis todos. Charlie Hebdo hicieron una exposición en mi casa. Charlie Hebdo y Sidney Hebdo, los dos. Lo que me dieron era para los presos, o sea, la venta. Nos dieron un dibujo cada dibujante para los presos. Se vendieron y el resultado, por eso tenemos un poco dinero. Todo
todas estas cosas hay que movilizarlas, todas estas cosas hay que hacerlas. Ya os digo, o sea, tenemos medios, la gente, o sea, y aquí en España aún más, hay más solidaridad aquí, y más, o sea, yo estoy contento porque veo lo que hay una motivación, no están enterradas las ideas nuestras, veo lo que se está viviendo en el País Vasco, aun con todos los inconvenientes, aun con todas las contradicciones. Yo no soy nacionalista, pero a mí no me molesta. Si un día Aragón quiere unirse con Navarra, pues que se una, que haga lo que quiera. Entonces, a mí lo que me interesa es que el que esté en la cabeza de esos sitios, que lo haga bien, ni más ni menos. ¿Para qué quiero yo estar, o sea, en una grandeza como la que tenían los españoles hace siglos, matando gente y robando y mintiendo? Yo no quiero de esos nacionalismos. Yo prefiero una nación o un país pequeño pero correcto. Y eso es lo que hacemos, o sea, hay que ser solidario con esta gente que se han equivocado, que han tenido la mala suerte. He tenido muchos problemas con la CNT. Hay gente en la CNT que me han criticado porque yo he trabajado, o sea, cuando recuperábamos había gente delincuentes. Yo no he mirado, para mí lo que me ha interesado ha sido, y he conocido delincuentes mejor que los militantes. Por eso yo no le doy ninguna importancia. Para mí lo que me interesa es lo que uno hace. Menos historias, menos hablar y más hacer. Los sermones, los curas. Los discursos, los políticos. Porque ya sabemos, dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen. Te quería preguntar, Lucio, en esta sociedad que tanto en que vivimos, que somos, que hay tanto miedo, tanto recelo, tanta desconfianza entre las personas, que al fin y al cabo son todo la misma cosa, siendo que precisamente es la solidaridad entre las personas y la voluntad de hacer bien la única fuerza con la que podemos contar los anarquistas para hacer cualquier cosa. ¿Qué ideas, qué líneas o qué cosas se le puede ocurrir a usted para precisamente desactivar esos miedos, esos recelos y fomentar esa solidaridad, ese apoyo mutuo que creo yo que debe ser tanto lo que nos diferencia como lo que nos una a los demás como anarquistas? Mira cómo hablo yo. Vinieron hace 2 semanas, 3 semanas, vinieron de Estella esas 70 y tantas estudiantes. Bueno, el martes voy a Corella, a una escuela. Voy a una escuela a hablar y a decirles como lo que estoy diciendo aquí. ¿Por qué no lo decís vosotros? ¿Por qué no se hacen charlas en todos los sitios? Hay que crear, hay que hacer. Y eso se puede hacer, hay que hacer. Y locales como este, en apariencia, está muy bien. Pero lo que tenéis que hacer es este ayuntamiento de Zaragoza. Tenéis que exigirle que haga unos buenos váteres. Eso es lo primero que hay que hacer. No porque seamos anarquistas tenemos que vivir mal, tenemos que comer mal. No porque seamos anarquistas. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué no lo hacéis ya? Esta noche mismo, hacerle una petición. Y eso es lo que hay que hacer. No porque seamos anarquistas tenemos que aceptar y vivir en la mierda. ¿Quiénes más fueron tus compañeros? ¿Qué pasó con ellos? ¿Me puedes volver a repetir? ¿Quiénes más fueron tus compañeros y qué pasó con ellos? ¿Quiénes más fueron sus compañeros y qué pasó con ellos?
Hombre, pues han habido muchos muertos, hay otros que viven aún. Por ejemplo, hay muchos jóvenes de los que, por ejemplo, los imprenteros. Otra de las cosas, cuando yo os hablo de las imprentas en aquella época, eran jóvenes que muchos de ellos no sabían hacer las cosas, pero había un ideal. Había franceses, había españoles, estábamos muy mezclados. Yo ya digo, no he sido el imprentero, yo no he sido. Yo he sido el creador de las estructuras y cuando había que ir a buscar las cosas, yo no he tenido miedo nunca en ir a buscar las cosas. Pero eran jóvenes, otra de las cosas, jóvenes sin un duro, no teníamos dinero. Y sin embargo de las imprentas salían toneladas diarias, se puede decir, para todos los sitios. Los jóvenes se pagaban cuando podían, como podían, y hacíamos las cosas. Mucha de esa gente vive aún allí en Francia y en España también, es indiscutible. Y por eso digo que cuando se tiene un ideal, si se quiere, las cosas a nivel de hay alguien que me parece que era ayer me preguntaba, cuando creas, o sea, por ejemplo, si haces algo, si te creas algo, una pequeña empresa, vas a trabajar más que si estás asalariado en un sitio donde te importa 3 puñetas o 1000 cosas, no. Pero aunque trabajes más cuando creas algo, una pequeña cooperativa o algo, es la satisfacción, el orgullo de haber creado, de probar que eres capaz de crear. ¿Me comprendéis lo que quiero decir? No es una cuestión de riqueza, Y claro, una vez que has creado, que has podido realizar, es la utilización de lo que consigues. Quiero decir que no somos más idiotas que la gente que ha tenido suerte. Cuando yo fui allí a Francia, cantidad de gente creaba pequeñas cooperativas. Se hacían. Era el salto necesario hacia otras cosas. Hoy día no se crean se crean menos. En el País Vasco he visto bastantes pequeñas cooperativas que se hacen porque la historia de las grandes multinacionales, o sea, el crear algo y que ya funcione una buena empresa es muy difícil. Yo creo que hoy día ya es imposible. Por eso tendremos que acostumbrarnos a vivir y a compartir más entre nosotros. Sin esperar y sin creer en nadie. Somos nosotros, o sea, pero si por ejemplo, pues esta gente de Podemos lo hacen bien, ¿por qué no? Mejor. Bueno, yo me preguntaba, un poco relacionado con lo que preguntó antes el compañero de la desconfianza que hay últimamente y eso, los conflictos, ¿cómo sabes con quién juntarte y con quién no, las personas afines que te puedan decepcionar o cómo organizar el trabajo, cómo gestionar los conflictos cuando hay problemas en la organización? Antes de hacerlos nadie lo sabe. O sea, tú puedes emprender una cosa con una ilusión, estás entusiasmada y a los meses te das cuenta que no te gusta, que no te convence. Si es con la amistad es hasta, incluso con tu mujer estás hasta la coronilla, con tu hombre, ¿comprendes? Con el tiempo, o sea, casas, no quiere decir que no le tienes cariño, que no tienes amor, pero es que es así, la vida es así, o sea, y es en el camino haciendo, hay veces que te entiendes mejor, es lo inexplicable, hay veces que ves una persona con otra y dices, pero ¿cómo puede ser esa persona, la una tan maja y la otra tan boba? Pues es así, la gente te entiende y no te entiendes, uno no sabe el por qué, las explicaciones no las sabemos el por qué, no las sabemos.
Por eso hay que hacer el camino. Pero es que cuesta, claro, lo que cuesta mucho es eso, emprender algo, porque cuesta un montón y pues eso, cuando surgen conflictos volver a empezar otra cosa. O sea, los conflictos habría que solucionarlos de alguna manera cuando el proyecto es importante y habría que aprender a respetarse, cosa que yo he visto que muchas veces... Mira, yo me han enseñado los grandes abogados que no se tiene nunca razón al 100%. Nunca se tiene razón al 100%. Bueno, lo que sí tenemos que saber es, aunque sea un poco diferente lo que te voy a decir, pero es a nosotros que nos toca. Tenéis que estar preparados, tenemos que estar preparados, porque del día a la mañana, en este país, aun con todas las contradicciones que hay y todos los inconvenientes que hay, puede ser, como ocurre en el mundo entero, la gota que desborda, la gota que no sabemos el porqué, hay miles y miles de gotas entre el mar y en los vasos y en todo lo que quiera, y llega la gota que desborda. Bueno, pues esta sociedad va a llegar momento, y en España llegará sin tardar, la gota que nos va a desbordar. Imaginémonos, por ejemplo, del día a la mañana, la ocupación aquí en Zaragoza del gobierno civil. Pues va a seguir en toda la España. Si somos capaces de ocupar un gobierno civil con honradez y con amor, pues no os extrañe que toda la España siga, como ha ocurrido en Túnez, como han ocurrido en otros sitios. Yo así lo creo y no hay otra solución. No se trata de hacer cualquier cosa, pero hay que estar preparados porque es muy probable que del día a la mañana pasemos a otras cosas que las que estamos viviendo. Sí, es una pregunta un poco tonta, pero me como el tarro. Sobre la ley electoral y sobre la abstención. Me parece de puta madre la abstención porque está renegando de la clase política, pero ¿están preparados para ello? He visto que en algunos sitios hay una abstención muy alta, entonces lo que hacen es, pues eso, la puta ley electoral. Yo nunca he votado. Yo nunca he votado, no me ocupo porque no creo en... yo no creo más que en nosotros, ¿comprendes? O sea, a lo mejor estoy equivocado. Tengo razón, a mí lo que me gustaría es que, como hasta el día de hoy, jamás ha habido un gobierno decente. Sí, lo sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la putada es... Sí, pero esa es nuestra putada, por eso... No, lo tienen preparado todo, para que la gente que se abstiene siga... Esa abstención es la que está, al fin y al cabo, con las estadísticas que hay de la abstención tan alta, ya que no... Perpetuando a los fascistas en el poder. A eso voy, ya que no asaltamos el puto gobierno, ¿sabes cómo te digo? Sí. Joder, al abstenerte lo tienen tan bien montado, sabes que estás perjudicando, estás favoreciendo al... Pero yo sé que por ahí, desgraciadamente, ojalá que estuviera equivocado. Me gustaría equivocarme, pero yo veo que, bueno, pues prefiero vivir como vivo que continuar haciendo mal, haciendo daño, corrompiendo a la gente. Tengo la pequeña casa que tengo allí que se llama Luis Michel, la cual decía esta mujer: todo poder corrompe, por eso soy anarquista. Creo que nunca has militado en ningún sindicato, ni siquiera anarquista, ¿no? Sí. No, pero he estado siempre en la CNT y con la CNT. ¿Por qué que sea la CNT? Han habido muchas cosas en la CNT, a discutir y a discutir. Yo he sido muy marginal siempre. He sido muy marginal
Y no quiere decir, o sea, mis amigos siempre han sido los anarquistas, son ellos los que me han dado lo que yo soy. Es la CNT, aun con todos los inconvenientes que podamos decir, son ellos los que han hecho la historia, se puede decir, aun con todos los desastres que han habido. Pero yo no he estado, o sea, yo me he considerado bastante grande para para hacer lo que he querido. Por eso no he estado en ningún sitio. A mí me gustaría preguntarte, cuando el proyecto de las imprentas y eso, o sea, yo considero, o sea, que tú en ese momento, ¿cuál era el sentimiento que primaba? ¿El ideal o la ideología? ¿Qué diferencia hay entre el ideal y la ideología? A ver, te lo explicaré. O sea, lo que quiero decir es que como me has dicho que las personas que participaban eran muy diferentes y me ha chocado algo que tú has dicho antes, o sea, de que, por ejemplo, las etiquetas que le pueden poner a una persona de delincuente, ¿no? Y que tú, o sea, considerabas a una persona por cómo era tu trato directo con esa persona. Entonces, lo que yo te quería preguntar, o sea, era si en ese proyecto común, o sea, las personas que participabais, o sea, teníais diferencias ideológicas. Hombre, en la práctica, ¿o que defendíais un mismo ideal? En la práctica, por ejemplo, en los libros cuento la historia del cocinero de la cárcel de Segovia, un delincuente. Este salió y en una de las recuperaciones importantes que se hizo, él se cogió, en una mañana se cogió 5 millones de pesetas. Delincuente, el cocinero de la cárcel de Segovia, que había salido de la cárcel. Se cogió unos 5 millones de pesetas en una mañana y como él no necesitaba, pues él dice, para vosotros, para la CNT. Ese gesto a mí me entusiasmó. Cuando había otros que si militantes, pues claro, pues si podían guardar un poco, pues se guardaban porque claro, para mí pues eso es lo que me interesa, ¿comprendes? Ese hombre se portó como un caballero. Hay, por ejemplo, pues qué sé yo, cuando yo por ejemplo, cuando Albergo Adella se escapa, cuando viene, por ejemplo, a París, que le hacemos los papeles, antes de venir se le hicieron los documentos, bueno, pues hubo alguien que me ofreció dinero, ¿comprendes? Yo dije que yo no necesitaba, si alguna vez, o sea, necesitaría, o sea, ya le diría, pero que en ese caso yo no cogía dinero porque me parecía que era hacerme pagar por la acción. Hay gente que es compañeros, que se dicen compañeros, pero pues se comportan, y somos así, o sea, se comportan mal. Y hay delincuentes, yo he conocido delincuentes que se han comportado muy bien. De la gente que se ha comportado conmigo siempre bien han sido los amigos vascos. No quiere decir que son más que nadie, ni mucho menos. Y continúo con ellos porque es gente hasta el día de hoy muy decente. Grita. Grita, pero bueno, cuando se habla del tema de Túnez, yo estaba empezando a recordar temas como el movimiento palestino, el movimiento kurdo, movimientos que están represaliados por parte de Israel y también por parte del yihadismo, ¿no? Porque todos y todas sabemos que el yihadismo lo ha creado Arabia Saudí y la globalización. En este mundo tan globalizado, no solo nuestro enemigo es el fascismo, sino también son otros colectivos semifascistas que es en los países árabes. Entonces, todos esos pueblos que están luchando por cambiar ese tema, los tuarés, los kurdos, el pueblo palestino, están intentando cambiarlo. ¿Cómo les podríamos plantear un poco nuestra ideología? ¿Cómo podríamos hacer dentro de tu experiencia? Porque tienes experiencia, compañero. Pues, a pesar de que es un albañil, yo también soy hija de albañiles, mucha hoja. ¿Cómo podríamos todo eso comunicarles y transmitirles nuestra solidaridad? Porque cuando pasó lo que pasó en Francia, yo creo que se quitaron 3 cosas de un plumazo. Se quitaron gente que en teoría luchaba en la calle y ahora encima los propios fascistas también salieron a la calle como diciendo, mira, qué malos son los árabes que están haciendo todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar todo ese mundo tan globalizado en el cual nos estamos enfrentando?
decir, lo que yo te pueda decir es lo que digo siempre, que hay que luchar. Hay que luchar, o sea, todos tenemos la posibilidad de luchar y de dar y de hacer, pero a condición de querer, o sea, de querer, de hacer, o sea, los unos, o sea, yo no conozco bien la historia esta que tú hablas, lo único que sé es que tengo amigos palestinos y que sé, o sea, la gota que desbordó y que ha desbordado, se puede decir, todos los países árabes, pues es la muchacha que estaba vendiendo unas lechugas y unos tomates con un carrillo, y fue la policía aquella y le volcó el carrillo y le pataleó las lechugas. Y no era una mujer, y el hombre, pues al verse allí, o sea, que los 4 tomates, que era lo que le daba el pedazo de pan para sus hijos, pataleados, pues bueno, pues cogió una botella de alcohol, se la puso encima y se quemó, se hizo. Y claro, eso fue lo que verdaderamente, o sea, la chispa, la gota que desbordó y que hizo a Túnez pues salir y tirar por el suelo el gobierno y todo lo que ocurrió, y han seguido pues varios países. Bueno, ahora se hace bien o se hace mal, pero eso fue, por eso hay que luchar y hacerlo bien si podemos. Con la experiencia que usted tiene, ¿cuál es su posición respecto a la propiedad de la tierra? ¿Y cuál sería su reforma agraria ideal? Pues mira, allí estuve hace 2 semanas, estuve en Andalucía y estuve en 2 hermanas con los amigos de la tierra. Es que el ser humano somos muy... Pues nos gusta saber, o sea, en la República se decía la tierra para el que la cultiva, la tierra para el que la trabaja. Bueno, después, o sea, yo me decía, mucha gente si le dieras la tierra, pues te diría, métetela en el culo, yo no quiero la tierra. Bueno, yo estoy convencido que, por ese ejemplo en Marinadela, bueno, hacen ciertas cosas, o sea, pero es que hay que querer la tierra y vivir en la tierra. Y claro, y eso está a nuestro alcance, eso no es ninguna cosa ni nada utópico, eso está al alcance de la gente, el vivir, sobre todo si allí en tu pueblo, todos esos grandes tierratenientes, pues no es solo el expropiarlos, es que después, una vez expropiados, pues hay que continuar trabajando la propiedad y cultivando, y eso es muy difícil también. No tenemos que engañarnos, o sea, yo creo que la riqueza la tenemos, pero si no la utilizamos o no sabemos utilizarla, no hace falta fortunas para vivir. No hace falta fortunas para vivir, pero hay que querer vivir y trabajar, o sea, para vivir, no vivir para trabajar simplemente. Voy a hacer yo una pregunta. Con respecto al miedo... con respecto al miedo, ¿cómo que solución no? Pero ¿cómo podemos trabajar el miedo que tenemos todas y que... El miedo, pues mira, yo no sé, o sea, yo creo que muchas de las cosas que yo hice, que yo he hecho, es porque he sido muy inconsciente. Yo creo que he sido muy inconsciente, yo creo que la inconsciencia puede ser creadora. No sé si tengo razón. Cuando tienes unos grandes conocimientos, yo creo que ellos te impiden, no sé si tengo razón, yo para mí me lo planteo, porque ya os digo, yo no tenía ninguna educación, lo único que tenía era un odio y una rabia a nuestra tierra, por lo que me habían hecho vivir, porque no me habían dado más que mal, ¿comprendes? Yo, pues claro, pero yo no sabía nada.
de todo lo he aprendido después. Ya digo, o sea, es que la inconsciencia, la ignorancia son necesarias. Lo que sí puedo decir es que hice ciertas cosas que yo mismo sé el porqué. Lucio, ¿qué significa para ti la anarquía? Significa, la anarquía significa responsabilidad, ser responsable, hacer sin faltar, sin hacer daño a nadie, ¿comprendes? Perder el respeto a ciertas cosas. Para mí, pues, en cierta época, calla. La anarquía, cuando en la República pues había 36.000 anarquistas en la cárcel. Mi padre era carlista, nacionalista, de mozo. Y cierto día pues en la iglesia se lió a tiros contra los liberales. Fue a la cárcel. En aquella época pues las cárceles era la mejor escuela para todo, las cárceles. Hoy día es distinto, pero en aquella época, en los años 20 y en los años 30, pues eran cosas. Ya digo, para mí la anarquía es pues hacer y vivir, encontrar tu camino. Yo creo hoy día, 84 años, no sé si tengo razón, A 84 años a lo mejor mañana cambio y encuentro otra forma de hacer o de el por qué no, ¿comprendes? O sea, lo que hice cuando tenía 30 años, hoy a 84 no creo hacerlo porque no tengo los reflejos, no tengo mil cosas, pero ¿y por qué no? A lo mejor mi ignorancia, mi inconsciencia me empuja y hago pues una travesura que es necesaria, y eso es la anarquía, hacerla sin hacer mal, ¿comprendes? O sea, yo he tenido la suerte de no caer de no cometer la violencia. He tenido la suerte, no porque sea mejor que la gente que lo ha cometido, ¿comprendes? Por eso estoy porque la gente que ha cometido incluso ciertos actos de violencia salgan, porque los han cometido pues sin querer, el mal segundo, la mala suerte. Y claro, para mí pues todas esas cosas son la anarquía, el crear, el hacer, el ir por la calle. Por ejemplo, estuve en la Universidad de Bilbao y cuando les decía yo puedo ir por cualquier sitio sin llevar guardaespaldas, y el otro día estaba el señor Felipe González y lleva todo un regimiento. A mí me parece que eso no es la anarquía. La anarquía es el ir libremente como estoy aquí, con vosotros, equivocado o no equivocado. Aquí estamos para decirnos la verdad cada uno, lo que sabemos, lo que queremos, sin hacernos mal a nadie. Si podemos vehicular el bien, ¿por qué no? El domingo me han invitado a ir a Milagro. Hace 3 meses estuve dando una charla allí en Milagro y hubo uno de los concejales que me preguntó y me dijo: Lucio, hay veces que hablas y parece como si fueras, o sea, la gente cristiana de la época. Y yo le contesté: pues es la educación que me dieron los anarquistas, hacer bien y trabajar. Bueno, pero lo que hace falta es ser anarquistas. ¡Viva la anarquía! Es una necesidad. Es una necesidad porque ya veis lo que están haciendo todos estos gerifaltes. No saben más que hacer mal, lo hacen mal. Si lo hiciesen bien estaríamos con ellos. Lo hacen mal porque es que no saben, y lo único que saben es acapararse del poder para hacer mal. Son unos incapaces, son unos inconscientes.
hacen mal, lo hacen mal. Si lo hiciesen bien, todos estaríamos con ellos. Claro que sí que estaríamos con ellos, pero lo sabemos, o sea, primeramente lo hacen mal, incluso, pues qué sé yo, hay gente, por ejemplo, en Uruguay el hombre se hace un poquitín, ¿por qué no? Yo no estoy en contra. O el Evo Morales en Bolivia, pues bueno, se hacen un poquitín, pero es que aquí no hacen más que mal. Bueno, ¿cuántas adhesiones habéis tenido? Ya veréis. Bueno, pero la gente no os seguirá si no hacéis nada, ¿eh? Bueno, pues vosotros los gerifantes tenéis que mojaros también.